Dice Gabriel de la Torre se lo puede dejar ingresar porque se le desconectó la computadora y se la apagó y se le desconectó. Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto?, que tenemos que ver esa situación. Una cosa es un átomo, una cosa es un elemento, ¿no es cierto? Y una cosa es una molécula, ¿sí? Átomo está formado por un solo, eh, ¿cómo puedo decir? Con un solo, eh, como el nombre lo indica, ¿no? Átomo. Elemento es el mismo átomo, pero sumado otro átomo del mismo elemento. Y básicamente una molécula ya está formada por varios átomos. Bueno, sigamos. Pero ¿qué son las fuerzas intermoleculares, no? Como ya vimos, son fuerzas de atracción, ¿sí? Son fuerzas de unión, ¿sí? Entre las distintas moléculas. Y son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de las moléculas. Para que haya una atracción, ¿sí?, entre moléculas, siempre tenemos que ver que tenga un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Si no hay este polo, ¿no es cierto?, simplemente las moléculas no se van a unir. Ustedes saben que cada iones o cada elemento puede ganar electrones o puede perder electrones. Y ahí se va cargando negativamente o se va cargando positivamente, ¿no? Si cede electrones, se carga positivamente. Si gana electrones, se carga negativamente, ¿sí? Y ahí da lugar a los cationes con carga positiva y a los aniones con carga negativa, ¿no? Entonces, vean, tenemos estas fuerzas intermoleculares, ¿no? En este grupo tenemos las fuerzas de Van der Waals. ¿Ven? Son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica, ¿sí? Que se establece entre moléculas con enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, como primer punto, este tipo de enlace, ¿entre qué elementos se podrá dar? Si son enlaces covalentes. A ver, entre no metales, exactamente, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, se da este tipo de atracción. Estas fuerzas están presentes en las sustancias covalentes cuando se encuentran en estado sólido o líquido y son los responsables de sus propiedades macroscópicas como punto de fusión, punto de ebullición, punto de solubilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto, no es cierto? Que depende de la sustancia, ¿no es cierto? El punto de fusión va a ser alto o va a ser bajo. Punto de ebullición de igual manera, ¿no? Y la solubilidad. Por eso le ponían el ejemplo de la sal en agua, ¿no? ¿Sí? Que se disolvía de una manera esta. Las fuerzas intermoleculares, ¿no es cierto? Pueden ser las fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas ion-dipolo y fuerzas ion-dipolo inducido. ¿Ven? Entonces tenemos este tipo de clasificación. Fuerzas ion con ion. ¿Sí? ¿Cuáles estas? Se presentan por la atracción electrostática entre iones propiamente dichos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué era un ion? Era cuando un átomo perdía un electrón, perdía o ganaba un electrón. Exactamente, Era ¿no es un cierto? cation. Exactamente, se cargaba, ¿no es cierto?, eléctricamente estos iones. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, el sulfato de sodio, ¿no? En el momento que hacemos la disociación, aquí tenemos un metal. En este caso, el metal es el que cede los electrones, ¿no? Entonces tenemos el sodio, ¿sí? Y el sulfato. Entonces aquí el sodio es el que cede los electrones y aquí se va a cargar positivamente. En cambio aquí el sulfato se va a convertir en un ion negativo, ¿sí? Ion dipolo. La hidratación es un ejemplo de interacción entre un ion dipolo, ¿sí?
Esto se produce en una disolución acuosa. El cloruro de sodio. Ustedes saben que la disolución acuosa, ¿cuál es? El agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es el cloruro de sodio? Es la sal que estaba hablando hace un momento, ¿no es cierto? Entonces aquí, en el momento que se disuelve, ¿no es cierto? Este cloruro de sodio en agua, asimismo, los iones se cargan positivamente y negativamente. ¿Por qué? Porque en este caso, el cloro, ¿no es cierto? Sí, es el que gana electrones. Y el sodio, en cambio, se carga positivamente. ¿Por qué? Porque es el que pierde los electrones y al momento, ¿no es cierto? Si vemos la fórmula, vemos que el sodio tiene mayor cantidad de protones, ¿no? Entonces aquí gana un electrón, aquí pierde un electrón, se carga negativamente y aquí se carga positivamente. Por eso dice se rodean con los polos con carga opuesta de la molécula de agua, las cuales son moléculas muy polares. ¿Qué significa esto? Muy polares, que son buenos para conducir la electricidad, ¿no? Vean, por eso es muy importante. Aquí, como les decía, siempre vamos a trabajar con cargas, ¿no? Carga negativa, carga positiva. Vean, todo es con cargas, ¿no? Como ustedes pueden ver en estas fuerzas intermoleculares. Ustedes saben que cargas contrarias se atraen, ¿no es cierto? Cargas iguales se repelen. ¿A ustedes sí les dan física? Sí, profe. Ya, entonces ahí en física se ve mucho esto, ¿no? Se ve la electrostática, los electrolitos, en fin, y ahí les han de haber dicho, ¿no? Cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Entonces, esta es de la forma como se maneja estos enlaces, ¿sí? De las fuerzas intermoleculares. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno.